Continuamos en Todo Pasa, escuchábamos a Gestoso, él es el corresponsal, en realidad es el periodista más importante que tiene la cadena Telesur. Acá no la vemos, culpa del gobierno anterior, Exactamente. que decidió sacarla. Y bueno, estamos con el invitado, Kamel Gómez, ¿cómo estás? Presidente de la Sociedad Árabe. Así es, ¿cómo andás? ¿Me falta presentarte con algún otro título? No, no, no. No, no hace falta, porque por ahí, viste, uno se pierde y... Compañero de facultad, sí, ¿no hemos cruzado alguna Eso vez? sí, sí, Exactamente. cruzado, Hemos mala aprendido suerte mutuamente. Qué mala suerte tenés. Y es cierto, la verdad que sí. En serio. Bueno, escuchábamos, por ejemplo, a mí me pareció interesante, el 52% de los estadounidenses se siente inseguro, ¿no? Y uno dice, ¿por qué si están tirando bombas y atacando países a miles y miles de kilómetros? ¿Cuál sería la inseguridad? Bueno, con eso por ahí podemos arrancar un poquito a charlar. ¿Qué te parece? Y sí, bueno, de alguna manera esa encuesta refleja también lo que algunos periodistas y pseudoanalistas en la Argentina han instalado, ¿no? Obviamente el tema del peligro a un nuevo atentado y otras cuestiones que tienen que ver con ese estereotipo muy anclado dentro de los medios masivos de comunicación para querer representar a Irán como un Estado terrorista que propicia el terrorismo internacional, que tanto en Estados Unidos, porque justamente el lobby sionista y la prensa está muy vinculada a la causa contra la causa palestina y obviamente apoya sin ningún tipo de cuestionamiento la política israelí contra los palestinos. Aquí en la Argentina de alguna manera ocurre lo mismo. Momentos donde Netflix está abiertamente cuestionando con una serie que Irán y el Hezbollah tengan posibles implicancias en la voladura a la Mutualamia. Aquí hay muchas personas, algunas por desconocimiento y otras me parece que guiñándole el ojo a estos sectores insisten en la posibilidad de la inseguridad, de un nuevo atentado, etcétera, etcétera. Nosotros los descartamos de plano. Incluso si hay algo que demuestra lo que representa Irán en esto, además de lo que dice la CIA, además de lo que dice el FBI en este documental sobre Nisman, también lo dicen investigaciones argentinas. Y por último, que me parece muy interesante, este lamentable este lamentable suceso que ocurrió con cambiamos, eh, con el avión ucraniano, si justamente si hubiera sido un atentado, si Irán patrullara el terrorismo, ¿por qué debería hacerse cargo y reconocer ante el mundo que tuvo un accidente humano, un error que hizo que un misil volara a un avión? Si Estados Unidos en su momento no hizo lo mismo con un avión iraní en 1990, creo, 89, hoy vemos que con el costo político que eso tiene para la comunidad internacional, Irán no tuvo ningún inconveniente en decir, sí, nosotros con un misil nuestro pensábamos que era un objetivo enemigo, pensábamos que era un avión norteamericano. Lo que pasa es que los terroristas también se hacen cargo de los atentados y salen a decir, esto fuimos nosotros, digamos. No sé si ese es un argumento por ahí válido para entender la explicación. No, lo que no sí está claro es que fue un error y lo reconocen así. No dirían que fue un error, no pedirían No, disculpas, eso claro, claramente, sí, sí. y además el actual líder de la Guardia Revolucionaria diciendo que me hubiera gustado estar muerto antes de que esto hubiera ocurrido. Y además la crisis que sufre el gobierno iraní en estos días justamente vinculado a este grosero error. Digo, decir, más allá de lo importante que es la geopolítica en la Argentina, el rol que tiene la causa AMIA, si vos le decís al mundo por qué Irán es patrocinador del terrorismo, el mundo utiliza solamente lo que dice Estados Unidos y Israel. ¿Y qué es lo que dicen? Bueno, particularmente Israel tiene un problema en la región porque Irán efectivamente lucha contra Israel, tiene apoyo, Irán apoya innegablemente a la resistencia islámica del Hamas en Palestina, de Hezbollah en el Líbano, ha sido un factor fundamental para que no caiga el gobierno de Bashar al-Assad. Sin duda, justamente Qasem Soleimani fue, sin duda, el hombre más importante de la estrategia para derrotar al ISIS. Entonces, sí, porque hay que decir que no era el primer ministro, era el jefe de las fuerzas. Claro, era
¿Cuántos millones de personas fueron a despedirlo al velorio? Es impresionante. Y O sea, hablan de por lo menos 7 millones. es impresionante, las imágenes además son tremendas. Y bueno, y explica un poco también la importancia de la victoria que vos mencionás para la sociedad en sí, porque en el caso de nuestro país es difícil que haya movilizaciones por algún militar, ¿no? Pero da la sensación que en esos países que han sufrido tantos ataques externos son de una influencia más importante que por ahí las que tienen acá. En primer lugar, efectivamente, lo que vos decís, por no hacerlo muy larga, pero triunfa la Revolución Islámica en el 79 y lo primero que padece esta revolución es una guerra creada por Occidente, la guerra Irak-Irán, Exactamente. que justamente nosotros lo decimos que es la primera guerra del Golfo, que dura toda esta década, donde Saddam Hussein en ese momento es aliado incondicional de Estados Unidos, de las Claro. potencias europeas, recibe armamento de primera generación, incluso tiene armas químicas que utiliza, por ejemplo, contra los kurdos en Irak. Y ya Qasem Soleimani forma parte de la resistencia contra Saddam Hussein y luego va creciendo su figura y es muy importante como nexo, hoy ya sabíamos, pero se ha hecho también público que Qasem Soleimani fue muy importante en el año 2000 cuando las fuerzas de Israel se retiran del sur del Líbano. Fue muy importante en el año 2006 con la guerra de Harb Tammuz, la guerra del 2006 de 33 días, que la resistencia del Hezbollah logra vencer a Israel, donde el Sheikh Hassan Nasrallah, el líder del Hezbollah, algo muy importante no solo en la AMIA, sino para el gobierno de Macri. Hoy estamos discutiendo si en la Argentina hay un decreto que lo trata pedido por Estados Unidos e Israel, que lo vincula como terrorista. Pero volviendo a esto, Qasem Soleimani estuvo en el 2006 acompañando al Hezbollah. Nos informan también que ha llegado a estar en Gaza acompañando a la resistencia palestina. No quiero dejar pasar esto, Hezbollah, porque que aparezca como terrorista, lo que hace técnicamente para Argentina es acomodarse al lado de Estados Unidos y conseguir algunos beneficios. ¿Qué nos modificaría en todo caso si no será así, digamos? Imaginemos que estamos en el gobierno de Macri y Macri se negara a declarar al Hezbollah como terrorista. ¿Qué es lo que le podría pasar? En ese momento era la condición sine qua non para que la Argentina pudiera endeudarse más con el FMI. Detalle. Claro. Y hoy es increíblemente la condición sine qua non para poder renegociar la deuda. Entonces, efectivamente ellos tienen muy en claro que necesitan. Recordemos que Macri también cuando trajo a Netanyahu a la Argentina, un primer ministro de Israel que tiene muy pocos amigos en el mundo, y acá fue declarado por la legislatura de Buenos Aires como visitante ilustre. Están en elecciones ahora, ¿no? Ahora están en elecciones, están Sí. ahí en una situación bastante complicado porque tiene también causas de corrupción. Claro. Y bueno, obviamente lo que hacen es justamente la manera de hacer política de algunas personalidades de primer nivel de Israel es anexionar territorio palestino o amenazar con atacar Gaza, como no solo amenaza, sino que lo realiza efectivamente. Bueno, déjame atar un hilo ahí, porque Trump también está en elecciones, ¿sí? Tiene elecciones el año que viene, está en campaña, y no es casual que también haya tomado ciertas medidas geopolíticas que tienen que ver con eso. Primero porque lo que es la fuerza armamentista es el principal recurso que tiene Estados Unidos en su presupuesto. Tiene que usarlo para poder venderlo. Y negocio, claro. Y de la mano va con Israel también, el mismo caso. Obviamente. Entonces, no es casual, si bien uno pueda tomarlo como algo paralelo a esa situación, muchos aseguran que si bien la economía en Estados Unidos estaba bien, el impeachment que estaba por afrontar. ¿Quién habla del impeachment ahora? No, habla nadie. olvídate. Claro, pero es cierto que en el Senado no iba a pasar tampoco, también eso hay que decirlo, porque parece que acá los problemas de la República los tenemos nosotros en Argentina o los sudacas, pero Estados Unidos no iba a dejar pasarlo porque la mayoría está con Donald Trump. Pero lo cierto es que si tenés un presidente corrupto, debieras tratar de que vaya a juicio político por lo menos y pueda demostrar su inocencia, ¿no? En cualquier caso, eso no va a pasar con Trump, pero lo que sí es cierto que el paralelo puede decirse, los dos en plena campaña electoral toman determinaciones geopolíticas de más guerra, más violencia y más. Claro, efectivamente intentan con una política exterior agresiva, francamente terrorista, y poder tratar de ocultar sus inconvenientes de agenda local. Pero es cierto que eso no explica todo. Eso puede ser, si se quiere, un efecto colateral, porque lo que hay que entender es que
Qasem Soleimani llega a Bagdad para negociar a pedido en Bagdad, para negociar principalmente con Arabia Saudita, bajar las tensiones, empezar a poder tener un vínculo en donde Arabia Saudita podría empezar a alejarse un poco de las determinadas pretensiones guerreristas de Estados Unidos, tratar de resolver el tema del Yemen, donde Arabia Saudita está perdiendo la guerra y no sabe cómo salir. Pero hoy Trump declaró que manda fuerzas como parte de pago o como alquiler a Arabia Saudita. Que ya tiene tropas. Y Es o sea, pone mano de obra a otros países, brinda servicios de seguridad a otros países, una cosa, y lo declaró en plena conferencia de prensa. Policía del mundo. Sí. sí, además que ellos no... A ver, hay algo que a uno no se le escapa. Pensemos que intentan crear una primavera árabe en Irak, la misma no funciona, logran derrocar al gobierno iraquí, pero ese gobierno iraquí cambia por otro que no decide ser pro-norteamericano y que considera que hay que mantener una alianza de seguridad con Irán. Irán tiene mucha influencia en Irak, esto es innegable, ayuda y colabora en el armado de las milicias iraquíes populares, y estas milicias iraquíes deciden ordenar la agenda iraquí y van para expulsar a las tropas. Aparece el incidente de las embajadas, donde más o menos las milicias le hacen un precio a los diplomáticos norteamericanos y a las tropas norteamericanas y deciden no avanzar más. Trump ve este gesto como un gesto de, abiertamente dice, esto es Irán, pero además hay ejercicios en el Océano Índico entre China, Rusia e Irán. Recordemos que mientras nosotros hablamos de la TAN, está el Tratado de Cooperación de Shanghái, que tiene sus problemas, entre ellos la India tiene sin duda muchas diferencias con China, a veces esas diferencias tensan la relación y por ejemplo hoy la India tiene un gobierno que está muy vinculado a Estados Unidos, a Israel, pero Irán ya es observador. Hay que ver si se suma o no a la cooperación de Shanghái. Lo que sí es cierto que este nuevo eje militar que se está armando tiene a sus dos principales potencias, tanto a Rusia como a China, haciendo ejercicios navales con Irán. Esto efectivamente ubica a Irán en una situación muy diferente, y Estados Unidos ve que el Medio Oriente, la agenda del Medio Oriente la estaba manejando Irán con el respaldo de dos potencias. Necesita patear el tablero, necesita recuperar el terreno perdido, y no tiene mejor idea que liquidar a Qasem Soleimani, el número 2 de Irán, una de las personas más importantes, como te decía, fue muy importante en la batalla contra el ISIS, es sin duda la cabeza, el estratega que derrota al ISIS tanto en Siria como en Irak. Hoy no hay eso que se ha llamado IMAL, Estado Islámico, principalmente gracias a sus esfuerzos, pero lo liquida estando Qasem Soleimani en una misión diplomática con pasaporte diplomático, violando todo derecho internacional, y por lo tanto eso genera una reacción muy pero muy fuerte por parte de Irán, que decide bombardear dos bases. Sí, había un acuerdo, ¿no? Porque tengo entendido que no había nadie, no falleció nadie en los bombardeos, y Irán no le va a errar a un objetivo, eso está claro. Le han querido bajar el precio, sí, por decirlo de otra manera, al tema de los ataques. ¿Qué es lo que dicen algunos? Esto que vos decís, que ha habido un acuerdo, mirá que te bombardeamos. Escondete. Otros... por el mensaje, porque no es una locura pensar que sos un jefe de Estado, tenés que dar señales, pero también podés saber muy bien que la gente que está ahí es víctima de un loco. Sí, también es cierto que es posible, no nos olvidemos que Irán avisa a Irak, y también es cierto que todas las bases norteamericanas sabían y se preparaban, estaban en alerta máxima esperando una respuesta. Sí, hay un video de un embajador escapándose, no sé, en 30 segundos, baja el helicóptero, pum, sube, sí, y se va. Que no sé si es verdad o es un ejercicio, pero lo cierto es que también del otro lado, en especial los medios árabes, dicen que muchos soldados llegaron a Alemania y a Tel Aviv heridos del ataque.
como siempre, estas cosas nosotros no las vamos a conocer. Sí. No hay más corresponsales de guerra. Claro. Eso está claro. Se ve todo imágenes oscuras, tirando, Claro. eso es tremendo, ¿no? Pero... Lo cierto es que, muertos soldados norteamericanos o no, hay un país que bombardea 2 bases norteamericanas en Irak y Estados Unidos sale a bajar los decibeles, a pedir quizás, como dijo Donald Trump, no nos olvidemos que Donald Trump levantó mucho y decía que estaba dispuesto a bombardear no sé cuántos Sí, objetivos, tiró, sí, 52 objetivos. Sí, tenía. tiró. que iba a destrozar a la parte este animal, quería destrozar Sí. todos los... Irán es un país con una cultura milenaria y quería destrozar también eso. Parecido a lo que hizo el ISIS en Siria con Palmira, lo que hicieron los talibanes con las estatuas de Buda en Afganistán, la misma lógica. Y de repente, mientras se discutía qué era Irán, qué no hará, Irán hizo concretamente, primero responde militarmente contra 2 bases. Ya es un gesto militar, hay que, vamos a ser claros, hay que tenerlas para Sí. atacar 2 bases norteamericanas, Claro. y que además Donald Trump dijo que iba a hablar, no habla, sí se comunica con el príncipe de Qatar, que actualmente en estas horas estuvo en Irán llevando una propuesta. Ya antes, muerto Soleimani, habían enviado un mensaje vía Suiza, que suele ser el país donde entre Estados Unidos e Irán suelen vía Suiza comunicarse, y también habían llevado una personalidad árabe que llega hasta el aeropuerto de Teherán y lo despachan, ni siquiera aceptan el mensaje. Ya en su momento el primer ministro japonés le había ocurrido lo mismo, había llegado, había intentado dejar una carta y los iraníes, el líder supremo Ali Khamenei, lo había rechazado. Pero lo que uno no tiene que dejar de perder, soldados más, soldados menos, es que la influencia y el rol que tiene Irán y la fortaleza que tiene, no militar, porque es innegable que y Estados Unidos es la potencia militar que ni siquiera se le iguala a Rusia ni China, pero hay que tenerlas para bombardear y no saber qué puede llegar a ocurrir. Israel, que ahora al parecer dicen que el Mossad estuvo involucrado en el asesinato, yo considero que no. Sí creo que Israel pudo haber vendido pescado podrido, pero no, Estados Unidos no necesita del Mossad para asesinar a Qasem Soleimani. Mossad es una agencia de inteligencia. Sí, Perdón. es el FBI de... No, perdón, la CIA. Es la CIA. La CIA, Claro. no el FBI, la CIA. El Shabak sería... La CIA. Pero ellos lo que a mí me llama la atención es que no nos olvidemos que Qasem Soleimani tenía pasaporte diplomático, nadie esperaba semejante ataque, y había salido en un vuelo a Bagdad, era fácilmente localizable Qasem Soleimani, que esperaba y suponía que yendo a negociar con Arabia Saudita en Irak y con pasaporte diplomático no se iban a meter. No se iban a meter. Entonces, ahí tenemos una demostración de que Estados Unidos, según mi lectura, intenta recuperar en su lugar en Medio Oriente con la muerte de Qasem Soleimani, e Irán responde con responde de varias maneras. Primero militarmente con estas 2 bases, pero además sale abiertamente del acuerdo nuclear con todas las potencias, se corta solo, y además, que a mí me parece que esta es la respuesta final, que en algún momento habrá que ver cómo se va a ir dando, porque la tensión sigue, porque el conflicto no terminó, que es, vamos a echar a todos los norteamericanos de Medio Oriente. Y en eso se suma las milicias iraquíes, en eso se suma el Hezbollah libanés, en eso se suma el ejército sirio, pero principalmente hay que ver qué ocurre en Irak. O sea, Donald Trump pide que se involucre más la OTAN, Donald Trump amenaza a los iraquíes con cortarle las cuentas bancarias del petróleo que tienen, pero lo que sí, a pesar de todo lo que está ocurriendo y del desgraciado accidente donde mueren personas del Bon ucraniano en el aeropuerto de Teherán, que Irán, insisto, para mí es un gesto de que no es un país terrorista hacerse cargo y pedir disculpas al mundo. En el fondo, la discusión principal hoy es qué va a pasar con las tropas norteamericanas. No nos olvidemos que
Donald Trump hace campaña pidiendo retirar las tropas, que vengan en esta lectura aislacionista, Sí. y que ha tenido disputas hacia adentro, porque él ha querido sacar tropas Pero, de Siria. sin embargo, lo Sí. primero que hizo cuando asumió fue terminar con el tratado que tenía Obama, el tratado que había empezado a iniciar con Irán. Claro. Porque ya que está de paso, damos el pie, el tratado de Obama con Irán, el acuerdo, cae justo en la fecha donde Nisman iba a presentar su denuncia hacia el Ejecutivo, en ese momento Cristina Fernández y demás, por el famoso acuerdo. Y al Obama decir, bueno, los iraníes no son tan malos, sumado esto a la gente que no lo vio, vamos a explicarlo, al abogado era supuestamente un espía iraní, no salió nunca del país, era un espía iraní que le bajaba información a este uso y toda la mar en coche, por lo cual se fundamentó la denuncia de Nisman. Caído el Irán malo, digamos, si Obama se sienta a negociar es porque tan malo no era, Claro. ¿no? Después Y podemos discutir, ni menciona a Damia, Obama. O sea, sí, sí. sabía Pero que- quiero decir que en ese momento se le derrumba todo el castillo. Bueno, pero tengo que dejar pasar esto, porque Mario Cimadevilla, que si no me equivoco fue presidente de AMIA, ¿Quién? Mario Cimadevilla, No lo conozco, no puede ser. pero me parece que sí que fue en su momento, estuvo involucrado en uno de los casos. Él dice que en realidad culpar a Irán fue un acuerdo que se hizo en los 90. Claro. Pero no hay pruebas, incluso dudan de si efectivamente esa combi entró o no entró, ya empiezan, ¿no? También muchas cosas, como fue tan desprolijo todo lo que se hizo, adrede obviamente, no había ganas de que se sepa qué pasó. Lo que sí es cierto es que se juntaron a una mesa y decidieron, el gobierno argentino, me imagino, Estados Unidos, vaya a saber quién más, culpar directamente a Irán. Y entonces ahí empezamos a entender muchas cosas de las influencias que tienen el imperio norteamericano hacia los países como los nuestros, ¿no? Y la que está en esa comisión y sigue la causa AMIA de punta a punta es Cristina Fernández de Kirchner. Claro. Cuando Ella estaba en la comisión en el Congreso, exactamente. conoce como nadie la causa. Cuando Obama entiende que la agenda neocon, porque en Estados Unidos, como sabemos, están aquellos que consideran que hay que quedarse en Medio Oriente y que por lo tanto siguen la agenda que quiere Israel y quieren la guerra con Irán, y están aquellos como Obama y los demócratas que dicen no, vayamos a un tratado de libre comercio con todo lo que rodea a China y tengamos un acuerdo con Irán y empecemos a salir de la región. Efectivamente, Obama consideraba que había que acercar a China para limitar el crecimiento económico, decide hacer el acuerdo, Obama saluda por el Año Nuevo Persa y se comunica por primera vez, desde 1979, desde la crisis, con un presidente iraní, justamente Rouhani, el actual presidente. Esta agenda permite hacer el acuerdo nuclear, como bien decís vos, eso ocurre en el mundo. A nadie se le ocurre decir, pero aparte nadie lo dice, pues esto es importante, a muchos argentinos que les gusta hablar de la opinión internacional, del contexto internacional y de estar vinculado al mundo. Ni siquiera Uruguay tiene esa lectura sobre los iraníes. O sea, Claro. La Unión Europea tampoco. Nosotros tenemos que saber que Irán es una potencia regional, importante y respetada. Lamentablemente nuestra política está muy viciada a los intereses norteamericanos e israelíes, con la excusa, lamentablemente utilizando los muertos de la AMIA. El documental que vos mencionás también un poco lo dice, creo que es Ocampo el que llega abiertamente a reconocer lo que tiene de fuerte la política norteamericana en Argentina, que todos sabemos, la de Gran Bretaña, que también sabemos, y desde hace ya más de 2 décadas también la Embajada de Israel, que funcionan los tres como un tándem. Llega principalmente desde lo empresarial, ¿no? Desde lo económico, la influencia, o vos decís que es política directamente. No, a partir de la AMIA se empieza a hacer ya política. Hay un acuerdo de cerrar la política exterior argentina, de dirigirla, y eso se ve hasta tal caso que Cristina, viendo el contexto internacional, lanza el memorándum, y es ahí donde empieza lo que yo considero un golpe blando a la Argentina. Intenta limpiar a los servicios claro, que respondían a la CIA, al Mossad, el famoso Estiuso. Hay una guerra de servicios, efectivamente, por eso Cristina intenta tener, ¿cómo se llama el militar que no me sale el nombre? Milani. Con él a tener también un propio servicios, pero lo cierto es que se terminaba el negocio,
Y si ustedes recuerdan, ya se amenaza con el memorándum abiertamente con un tercer atentado. Cristina sale en cadena nacional criticando al embajador en ese momento de Israel. Aparecen los fondos buitres, primera medida contra el memorándum. ¿Sí? Sí, le pregunta a Estados Unidos que lo tenían a Suizo allá. Dice, eso después, ¿qué claro. hacen? Claro, ¿qué hacen refugiando a Suizo acá, digamos? Cuando Suizo se va, después de la muerte de Nisman, claro. Suizo se va a Estados Unidos. Pero lo cierto es que el primer golpe es efectivamente las finanzas internacionales que juegan muy fuerte para Israel y Estados Unidos, los fondos buitres nos golpean y después viene la vergonzosa acusación que inventa Nisman, que un poco el documental de Netflix, que siempre hay que recomendarlo, porque la verdad que son 6 capítulos que todo argentino y argentina debería mirar. Sí, está bien filmado, bien, digamos, desde la producción y desde lo que cuenta, ¿no? Claro. Efectivamente, no hay nada en esa causa, pero al fiscal aparecer muerto y generar la duda de que pudo haber sido el gobierno nacional en ese momento, empiezan a desestabilizar el gobierno, cae el memorándum, el kirchnerismo pierde las elecciones, por eso no hay ningún tipo de duda que estamos hablando de un golpe blando, y además instalan con mucha más fuerza la alianza con Israel, que es lo que representa Macri. Hoy decía, vino Netanyahu, Patricia Bullrich, claro, y empresarios ligados a los negocios, acuerdos de seguridad y... Sí, seguramente préstamos también, porque habrá que analizar qué préstamos se consiguieron en esa época, de dónde han venido, seguramente Israel tuvo mucho que ver. Y principalmente el decreto, vergonzoso decreto, que considera al Hezbollah libanés una agrupación terrorista, cosa que ningún analista serio que sepa lo puede tratar así. La ONU no la hace, ningún país puede pensar, te guste o no te guste, Hezbollah es una vergüenza jurídica, incluso salir, y que bueno, esto sí, esas tensiones geopolíticas que Argentina empieza a padecer, porque efectivamente el FMI y la deuda externa, hoy de alguna manera, más la región, si uno mira cómo está América Latina, estamos rodeados de gobiernos con un signo diferente al que nosotros tenemos, una deuda externa que esta vez es una deuda externa directamente con el FMI, por lo tanto claro, directamente con Estados Unidos. Con ellos, no fue como la otra vez que había acreedores con los que vos negociabas, esta vez fue directamente con Estados Unidos, y donde exige una política exterior absolutamente alineada, tanto en Medio Oriente, contra Irán, contra Hezbollah, que podría ser de alguna manera, uno podría decir, bueno, está tan lejos, nosotros no ganamos mucho, no perdemos mucho, tenemos una guerra con el 40% en la pobreza, etcétera, etcétera. Pero otra agenda más complicada que tiene que ver con sobre Evo y Venezuela, claro, donde Donald Trump empieza a exigir qué hace Evo en la Argentina, qué está pasando con Venezuela, y donde ahí hubo algunos gestos del gobierno que a veces se fueron malinterpretando, después el gobierno volvió a enderezar y dejó en claro que en algunas cuestiones con Evo y principalmente con Venezuela, al parecer nuestra política de patria grande no estaría cambiando. Pero si es por Donald Trump... Claro. Y si hoy igual Evo, ayer creo que declaró, habría que haber tenido milicias armadas para defender al gobierno, como en Venezuela. Dijo, no, le tiré una bombita a Venezuela y de paso... Después tenemos que discutir algún día cómo defender los países progresistas que intentan ser socialistas, si tenemos algunas herramientas democráticas que lo hagan. Lo cierto es que sufrimos golpes mucho más seguidos que los capitalistas alineados a Estados Unidos, ¿no? Sí. Como dice, Estados Unidos no recibe golpes porque no hay embajadas de Estados Unidos en Estados Unidos. Eso sería un buen cierre. Bueno, ¿algo que quieras agregar sobre el final, Camel? Es tu momento. Bueno, no, en realidad... agradecerles la posibilidad de charlar de estos temas. ¿Querés charlar de los cursos que estás dando? Que eso me parece copado también, ¿sí? Bueno, que arrancan ahora, ¿no? Ahora, mira, justo este sábado retomamos las reuniones de cátedra de estudios palestinos, nosotros con la Universidad de Mar del Plata, con la Facultad de Humanidades, tenemos ahí la posibilidad, hemos armado con la cátedra de Buenos Aires de la UBA, y ahora nosotros la cátedra de estudios palestinos, la que bueno, vos conocés, participás, y hacemos actividades durante todo el año. Ahora nos estamos juntando en la Unión Árabe y en Rivadavia, esquina Italia, para discutir algunos textos, algunas temáticas, dar una charla entre nosotros. Después, durante el año, hacemos eventos en la Facultad de Humanidades. También, si a alguno le interesa, tenemos a disposición los cursos de idioma árabe en el laboratorio de idioma. En febrero empieza la inscripción. Y bueno, como siempre, tratando de poder dar una mano, de contar un poco las cosas de otra manera, y de
pedir a los argentinos, a la Argentina, de darse cuenta que la Argentina tiene lamentablemente está colonizada fuertemente por los intereses norteamericanos de Gran Bretaña, en estos días se notó también, y de Israel, y creo que los argentinos tenemos que empezar a discutir una agenda en serio sobre qué hacer con estos temas, y de saber, ya lo decía Perón, hay que reiterarlo siempre, política es política internacional. Si uno no está enterado de lo que está ocurriendo en el mundo, bueno, es muy difícil nosotros saber cómo organizar al país y qué política seguir tomar para poder de alguna manera salir de la coyuntura tan delicada en la que estamos. Claro, que nada tiene que ver ni con los pasaron cosas, ni con las tormentas, ni con, ¿no?, esas cosas que decía Macri, que no se sabía muy bien qué pasaba. En realidad pasaban muchas cosas, pero él estaba siendo bastante colaboracionista de y tándem ahí entre, yo creo que si vos ves cuando asume, y ya con esto te dejo, cuando asume Alberto, vos ves que Alberto, hay un tándem ahí entre Alberto y Cristina, porque Alberto intenta tener una mirada negociadora con el FMI a través de Estados Unidos, pero Cristina saluda a los rusos y a los chinos, como diciendo, a ver, vamos por los lados, sí. Ustedes apretan con el decreto, con Evo, pero ojo que no se pasen demasiado, porque si no arreglamos, nosotros tenemos dos potencias que... Igual, me hiciste acordar que una de las peleas de Macri era con el padre, porque el padre era uno de los, vamos a decir, embajadores chinos en Argentina, porque trajo todos los negocios bien por haber, y estaba muy peleado con ese tema Mauricio y Franco. Así que bueno, gracias Carmen por estar. Bueno, después vamos a repartir toda la nota en las redes sociales, porque muy interesante como siempre. Vamos a la tanda, Luchito, y a la vuelta vamos con el deporte. No sé si ganó Huracán, perdió, no me acuerdo nada de todo eso. Qué bien que está. Seguramente perdimos.